Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, saludamos al director nacional del Centro Democrático, economista Enrique Menoscal. Dividimos la pantalla, por favor, Josué, para iniciar esta entrevista. ¿Cómo está, Enrique? ¿Sí me escucha bien? Buenos días a la audiencia de Teleradio y buenos días para Omar y para Londra. Buenos días. A ver, UNES nació como una alianza electoral, tenemos entendido. Mi pregunta es, hoy que terminó el proceso electoral, ¿cuál es el destino de UNES? ¿Qué pasa con esa suerte de cuerpo colegiado que se creó para las elecciones? Bueno, hay dos partes importantes que aclarar. Primero tienes la alianza jurídica, esa que se celebra ante el Consejo Nacional Electoral, que se llama Alianza 1-5, que es la que inscribe los candidatos, la que participa formalmente del proceso electoral. Eso, como es natural, es una alianza que se firma exclusivamente por el proceso electoral. Una vez terminado, termina automáticamente, lo dice su propio estatuto. Hay un reglamento de la alianza que se inscribe en el CNE que dice que terminada la elección, termina la alianza. Hay responsabilidades posteriores que uno mantiene, pero se termina. Ya. Y aparte está la plataforma que se llama UNES, correcto, compuesta por varias organizaciones de carácter social y político. Esa alianza también fue constituida de cara a una elección, ¿no? Terminada la elección, terminada la alianza. Lo cual no quiere decir, Jimmy, que no sigamos conversando los componentes de UNES para ver si hay la posibilidad en futuros procesos de mantener esta alianza. Recuerde que el proceso que vendría adelante, que es el seccional, tiene obviamente la diferencia de que son 221 candidaturas a alcaldes, 24 a prefecturas y alrededor de 8.000 concejales que se eligen. Lo más probable es que no en todos los lugares podamos tener exactamente la misma alianza, pero obviamente siempre trataremos de alguna forma de mantener la tendencia unida. Pero de aquí en adelante, pues obviamente, tal como lo ha indicado el ex candidato Andrés Arauz, él se va a dedicar a fortalecer compromiso social y de parte nuestra pues nos vamos a dedicar a fortalecer Centro Democrático. Justamente por eso era la pregunta, ¿no? Porque Arauz ha estado recorriendo el país, ha hecho algunas visitas muy puntuales y aparece con el movimiento del cual es presidente, además, ¿no? De Fuerza Compromiso Social. Justamente y precisamente, por eso era la duda. No es que se han peleado, sino que ha terminado la alianza y cada uno ahora por su carril, más o menos. Claro, o sea, somos partidos, cada uno es un partido, una persona jurídica distinta, ¿no? Y obviamente tenemos que seguir fortaleciendo nuestros movimientos, hay que seguir trabajando en aquellos lugares donde definitivamente no logramos alcanzar el resultado esperado. En el caso del Centro Democrático hay lugares donde todavía tenemos que reforzar mucho nuestras estructuras. Esas estructuras son de Centro Democrático. Debemos reforzarlas al interior del partido, obviamente, como le digo, siempre pensando en la posibilidad de más adelante tener una vez más algún acuerdo que nos permita unificar la tendencia, no dividirla y no hacerle el juego a otras candidaturas que obviamente pues al ver la división de la izquierda pues terminan siendo beneficiadas. Si usted se da cuenta en esta elección, la candidatura que ganó, la del señor Lasso, en la primera vuelta tuvo 20 puntos. La izquierda, si usted la suma completa, tuvo 64 puntos. Lamentablemente estaba dividida en 3 pedazos. En UNES, en Pachacuti y en la izquierda democrática. Entonces, esta atomización de la tendencia hace obviamente pues que se le dé una ventaja a la otra tendencia y obviamente ahí está el resultado, ¿no? La idea es tratar siempre de mantener esta tendencia junta, pero obviamente, le repito, son 221 elecciones distintas y lo más probable es que haya lugares donde definitivamente no logremos tener un acuerdo igual. A lo mejor una parte de UNES está en ciertas elecciones, completos en algunos otros lados.
y en algún lado seguramente nos toque ir por separado. Como pasó en Esmeraldas, donde el Centro Democrático, según vimos, puso sus propios candidatos. Esa era otra pregunta. El bloque de UNES es, no sé, ni siquiera está claro, 50, 51, 49, bueno, lo que sean. De ese bloque, Centro Democrático como partido, ¿tiene alguna participación en ese bloque? Claro, nosotros tenemos 4 asambleístas propios que son de las filas de Centro Democrático. En el bloque hay una dinámica distinta, ¿no? El bloque tiene una administración propia. El día viernes pasado hubo una reunión en Riobamba. En esa reunión se definió que Sofía Espín sea la representante de dicho bloque. Ese bloque va a permanecer unido, Jimmy, mientras obviamente respetemos la agenda legislativa que nos trazamos de cara a esta elección. No tiene por qué separarse. Vamos a mantener la hegemonía mientras podamos obviamente mantener la agenda legislativa. Economista, ¿cómo está? Le saludo a Omar Jaén. Economista, consulta, dentro de este acuerdo jurídico que usted hablaba al principio, ambos movimientos, los que conformaban la alianza, tanto la lista 1 como la lista 5, alcanzaron los mismos resultados, porque por ejemplo hay este tema de que si no alcanzas un cierto porcentaje en 2 elecciones seguidas, comienzas a tener problemas como movimiento. El resultado que ustedes alcanzaron como Frente UNES en estas elecciones, que fueron el bloque mayoritario con el candidato finalista para la presidencia, ¿esos resultados valen para los 2 movimientos o solo para Centro Democrático? A ver, los resultados valen como tú firmas una alianza, Omar. La alianza nuestra dice que los votos se reparten proporcionalmente en partes iguales. El número de curules también, pero eso es un tema que tiene que ver exclusivamente con el tema de cómo calificas el movimiento para que siga vigente. Hay pues, el Código de la Democracia que dice que en esta elección, que es una elección nacional, debes obtener por lo menos el 4% en la presidencial o en su defecto tener un número determinado de asambleístas, que en este momento no recuerdo cuántos son, pero definitivamente ambos movimientos, en esta alianza, como lo repartimos proporcionalmente, ambos movimientos cumplimos con los mínimos requeridos. Entonces, o sea que si tenían tarjeta amarilla, le borraron esa tarjeta amarilla para los 2 movimientos. Pues en el caso nuestro, nosotros no teníamos tarjeta amarilla. Nosotros completamos el número de concejales requeridos en la elección seccional. No estoy tan seguro si Compromiso Social tenía o no tenía, creo que no tenía porque ellos tuvieron hasta prefecturas en la elección anterior, pero creo que no alcanzaron a inscribir en todas las provincias. Si lo tenían, esta elección borra absolutamente todo eso. Claro, entonces por lo menos tienen tranquilidad para poder participar hasta las presidenciales del 2025. Si es que no vuelven a molestar a Compromiso Social, que esperamos que ya lo dejen en paz, obviamente tienes 2 elecciones, la seccional y la siguiente presidencial. Igual caso para el Centro Democrático. Pero si ya ahorita el que les estaba molestando está preso. Bueno, pero acuérdate, Omar, que eso quedó hecho un problema en el CNE. Claro. ¿No? Esperemos que la última resolución que se tomó ya haya sido definitiva y que no vuelvan a molestar con eso, ¿no? Esperemos que lo den como un asunto sentenciado, ¿no? Claro. Y con respecto a lo que es el fondo electoral, porque eso también puede traer algún inconveniente, fricciones, ¿cómo es ahí el tema de la alianza? A ver, mira, el fondo electoral tiene una normativa, dice que para que un partido pueda acceder a dicho fondo, debe tener 2 elecciones consecutivas con el 5% por lo menos de la elección. En el caso del Centro Democrático, nosotros estamos ahorita en un reclamo sobre la elección anterior, porque a pesar de haber participado en una alcaldía donde tuvimos una cantidad importante, siendo una ciudad importante, nos adjudican un porcentaje bastante bajo de votación porcentualmente. Si la memoria no me es ingrata, nos adjudican algo así como el 3.8% de la votación nacional.
cuando esta participación es en una ciudad que pesa en el padrón electoral el 20%. Entonces, realmente solo con esa votación deberíamos tener el 5%. Sin embargo, ahí hay un reclamo, estamos tratando de resolverlo, pero si ese reclamo no surte efecto, en el caso del Centro Democrático, esta sería la primera elección donde completamos ese 5%, tendríamos que ir a una siguiente elección y en esa elección ver qué sucede. Pero el fondo también se adjudica mitad por mitad. Claro. Ustedes, economistas, han evaluado qué pasó en la elección en la segunda vuelta. ¿Por qué el crecimiento de Andrés Arauz fue tan pequeño frente al crecimiento exponencial de Lasso, que lo llevó a la presidencia de la República? Imagino que al interno de su partido, y no sé si lo han conversado a otro nivel, bueno, encontraron alguna explicación. Jimmy, a ver, a grosso modo, nosotros como Centro Democrático vamos a empezar desde esta semana, estamos teniendo reuniones en donde analizamos provincia por provincia lo que ha sucedido en esta elección. Pero el día domingo 11, en una reunión después de el anuncio de Andrés aceptando la derrota y felicitando al candidato que ganó, hicimos un breve análisis de lo que creemos que pudo haber pasado. Definitivamente la elección nosotros la perdemos en Pichincha. En Pichincha el candidato Lasso saca 60 puntos versus 30 que tenemos nosotros. Es decir, nos saca una diferencia de 30 puntos porcentuales en una provincia que pesa el 23% del padrón electoral. Eso es ni más ni menos que 7 puntos de ventaja en una sola provincia. Esa provincia le da el triunfo al candidato Lasso porque él tomó como estrategia acortar las distancias que tenía en aquellas provincias donde perdió. La estrategia que decidimos nosotros fue agrandar la diferencia ahí y no preocuparnos tanto de aquellas provincias donde perdíamos rotundamente. Y lo que terminó pasando es que esa diferencia se amplió. Hay provincias como por ejemplo Pastaza, donde el candidato Lasso tiene 74 puntos y nosotros tenemos 26. O sea, en una provincia donde ganó Pachacuti, donde ganó la Izquierda Democrática, donde nosotros éramos terceros y Lasso era cuarto, nos gana pues 3-1. Entonces, realmente los efectos de eso pues provocan definitivamente un resultado adverso. Como le digo, quizás nuestro error fue ese, decir, ¿sabes qué? Mira, en estas provincias que son importantes por el peso que tienen en el padrón, tenemos que hacer hasta lo imposible por acortar distancias. Yo creo que en Quito nosotros no trabajamos lo suficientemente bien, quizás nos descuidamos un poco y al último, cuando nos dimos cuenta que podía haber problemas, decidimos concentrarnos en Quito, pero tarde, o sea, los últimos 4 o 5 días de la campaña, básicamente. Y finalmente, economista, ¿qué explicación le han dado a una situación no tan sui generis? Porque en la elección anterior también hubo un grueso de la población de las comunidades indígenas que votó por Lasso. Pero nuevamente se repite el fenómeno, y diría yo que recargado, y la votación que eventualmente pudo dividirse, pues no se dividió, resultó abrumadoramente mayoritaria a favor de Lasso. ¿Qué pasó allí con el trabajo político de la alianza? Bueno, yo creo, Jimmy, que definitivamente no encontramos el discurso adecuado para el sector indígena. Quizás a veces los problemas que se dan con este sector es que definitivamente ellos tienen una dinámica muy distinta en su comportamiento en general. Alguna vez discutiendo al interior del partido conversábamos sobre cómo se comportan, por ejemplo, la parte indígena que tenemos nosotros en el movimiento. Y obviamente siguen una dinámica distinta. Al punto que desde Centro Democrático, la primera decisión que tomamos la semana anterior en un Zoom que tuvimos una convención del movimiento, es básicamente formar un frente indígena. ¿Por qué? Porque el indígena tiene presencia en las 24 provincias del país. Su forma de organizarse y ordenarse es distinta que la nuestra. Y si nosotros no entendemos cuál es esa forma, realmente es un poco difícil lograr realmente una integración de ellos hacia un movimiento.
En este frente nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el directorio nacional del movimiento al director de este frente, que tiene su propia organización, por decirlo de alguna forma, y que obviamente va a salir a captar miembros en todas las provincias donde hay presencia indígena. Por ejemplo, en Guayas hay una presencia enorme del sector indígena, simplemente que a veces, como están aquí, ya nosotros pensamos que no tienen importancia, pero aquí hay por lo menos un 22% de la población que se la considera de origen indígena. Tienen su forma de organizarse, están organizados entre ellos, ¿no? Y políticamente hay que tratar de alguna forma de integrarlos en el movimiento. Eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros, realmente trabajar mucho en Sierra Central y Oriente. Creo que lo descuidamos un poco y creo que a veces los partidos, cuando tenemos esta comodidad de tener una importante votación en provincias como Manabí y Guayas, que representan juntas el 40 al 45% del padrón, descuidamos mucho estas pequeñas provincias, sin entender que el descuido en una provincia, por ejemplo, de la Sierra Central como Cotopaxi, puede afectar a todo el sector indígena que habita en el Ecuador, que es bastante más importante que la población de Cotopaxi, nada más. Pues realmente son dinámicas que uno va aprendiendo en las campañas, errores que se cometen, que hay que analizarlos profundamente. Nosotros como movimiento debemos analizar profundamente lo que ha pasado para aprender de estos errores y no volver a cometerlos. Economista, la última interrogante, de aquí en adelante, ¿qué se viene en el cronograma del movimiento? ¿Se va a convocar algún congreso nacional? ¿Cambios de directivas? ¿Y cuándo ya se empieza a trabajar? Porque las seccionales arrancaron al día después de la segunda vuelta. Sí, mira, a ver, nosotros hemos hecho un análisis. Solo tenemos una baja, por decirlo de alguna forma, en la provincia de Cañar. Nuestra directora realmente era una compañera de Compromiso Social que nos ayudó porque en ese momento no estábamos organizados en Cañar y ella pues ha manifestado su deseo de volver a Compromiso Social. Okay. El resto de directivas están ratificadas. Vamos a ir a una convención que será durante el mes de mayo. En esa convención el próximo mes vamos a ratificar directivas y vamos pues obviamente a comenzar este análisis de cuadros principales para el tema de las elecciones del 2023. Yo creo que la primera semana de mayo estaremos en la convención, que vamos a intentar hacerla en Riobamba o en La Tacunga. Estamos todavía definiendo sede, pero son las dos alternativas que tenemos. Perfecto, gracias al economista Enrique Menoscal, director nacional del Centro Democrático. Buen día, Enrique. Gracias.